bienvenidos. Hoy vamos a llevar a cabo la práctica de los 5 pasos de la interpretación fiel usando el texto bíblico que dejamos como ejercicio la semana pasada. No será algo mecánico como paso 1, 2, 3, sino que iremos organizando y entendiendo todo lo mencionado en el pasaje y cada una de la información que tenemos a mano. También tengan en cuenta que no usaremos todo lo que hemos aprendido, solo lo mínimo que debemos usar. Haga algo así como si fuéramos principiantes. Bueno, de hecho lo somos. Estamos aprendiendo a estudiar la Biblia, así que iniciamos. Nuestro estudio hoy estará basado en Lucas 11, del 9 al 10. Iniciamos recordando los 5 pasos de la interpretación fiel. Paso número 1. Nunca leas tu Biblia sola. Inicia siempre en oración y permanece en oración durante todo el estudio. Recuerda, no estás sola. El Espíritu Santo de Dios está contigo, conmigo. No porque tú lo sientas o tú lo veas, sino porque es una promesa del Señor que el Espíritu Santo estará con nosotras, cada una de las creyentes. Paso número 2. Lee atentamente y presta una importante atención. Fíjate en las palabras que usa el autor. Ten en cuenta cómo está escrito, qué está escrito, las palabras que usa, etc. Acuérdate que una palabra u otra puede cambiar la intención del texto escrito. Y también recuerda los signos de puntuación que son muy importantes. Paso número 3. La comprensión. Para esto podemos dar varias lecturas al texto y posteriormente repetir con nuestras palabras lo que entendimos de la lectura. Así estaremos seguras que por lo menos hasta aquí ya sabemos qué dice. Paso número 4. La interpretación. Paso número 4. La interpretación. La interpretación responde a la pregunta ¿qué significa? Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que cada texto tiene un solo significado y la intención es encontrarlo. Así que debemos recolectar algo de información de la que ya hemos estudiado o ya hemos investigado. Aquí tenemos en cuenta el género literario, los pasajes paralelos, la idea central del libro, del capítulo o del texto particular que vamos a leer, el contexto y buscamos cómo el texto nos muestra a Cristo. Y paso número 5 y último, finalmente llegamos a la aplicación. ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? ¿Cómo lo vivo? Esa es la pregunta que vamos a responder. Sigamos. Vamos entonces a nuestro pasaje. Saltaremos al paso 2 y 3, teniendo en cuenta que antes de cada estudio siempre oramos. Leamos el texto. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. De acuerdo a la atención que hemos prestado, podemos decir varias cosas. Alguien importante nos está hablando porque dice yo. Segunda cosa. También vemos imperativos o mandamientos, eso ya lo estudiamos, del Señor. ¿Por qué Él nos está haciendo esta invitación? Esa debería de ser una pregunta. Él está diciendo que debemos hacerlo. No es si queremos, es un mandamiento, como acabo de decir. Entonces encontramos las palabras pedid, buscad y llamad. Bueno, seguido yo me preguntaría ¿por qué Dios me está pidiendo esto? Algo tuvo que haber pasado antes en el texto o de qué exactamente se estaba hablando antes de llegar al texto que yo quiero leer o voy a leer. También vemos después de cada imperativo una promesa, como una afirmación de cumplimiento. Dará, hallaréis, abrirá. En el versículo 10 vemos una repetición y confirmación de lo anterior, del versículo anterior. En conclusión, vemos que alguien nos está hablando, nos está dando varios mandamientos seguidos de promesas, pero hasta ahora no sabemos nada más. Sigamos adelante.
Información previa para interpretar el texto. Dijimos que para hacer una interpretación deberíamos de recolectar algo de información, pues hemos llegado al momento en que se resuelve la pregunta ¿qué significa? Veamos qué tenemos. Yo traje como lo básico de todo lo que hemos planteado tener. Género literario. Este lo conocemos. El libro de Lucas está en los evangelios. Un evangelio es un libro que proporciona un entendimiento más comprensivo y completo de Jesús. Tenemos la idea central del libro de Lucas. Habla de Jesús. El libro de Lucas habla de Jesús como el Hijo del Hombre. Tenemos la idea del capítulo. Jesús enseña a sus discípulos cómo orar. Y este en particular lo saqué de la Biblia. En nuestras Biblias hay como unos pequeños subtítulos arriba de los diferentes versículos. Estos nos sirven como guía. No siempre son exactos, no se escribieron cuando se escribió la Biblia, pero nos dan una pequeña idea de qué es lo que nos vamos a encontrar en los versículos siguientes. Los pasajes paralelos. Algunas Biblias tienen lo que llamamos concordancia. Para este pasaje nos encontramos a Mateo 6 del 9 al 15. Ahí nos habla de Jesús y de la oración. También tenemos a Mateo 7 del 7 al 11. Ahí nos habla de la oración y la regla de oro. Y finalmente, ¿cómo nos muestra el texto a Cristo? Estos son los textos más fáciles de buscar a Cristo. Son los evangelios, hablan de Cristo. ¿Qué encontré yo? Que este texto nos muestra a Cristo como maestro, en ejemplo además, y cómo Él enseñaba a sus discípulos. Sigamos adelante. También hablamos de que teníamos que leer los textos en su contexto. Así que, revisando mi Biblia, encontré que el texto completo del tema que vamos a hablar arranca en el versículo 1 de Lucas 11 y termina en el versículo 13. Ese es todo el bloque que me habla de Jesús y de la oración. Vamos a leerlo y voy a mostrarles cómo todo ese bloque de versículos se parten como en pequeños segmentos que me muestran qué era lo que Jesús estaba enseñando. El primer bloque, vemos una petición. Leamos el primer versículo. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hay una petición de los discípulos. Siguiente, vemos el contenido de la oración, desde los versículos 2, 4. Leamos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Siguiente, vemos otro bloque del 5 al 10. Y este nos muestra la persistencia que debemos tener en la oración. Vamos a leerlo. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Vemos una historia clara de un hombre siendo persistente e importunando a su amigo. Su amigo no le abrió por la amistad, su amigo realmente le abrió porque se aburrió, seguro, de oírlo con tanta insistencia. Y ese es el llamado que el Señor hace a nosotros. Y finalmente vemos la fidelidad de Dios en los últimos 3 versículos. Leamos. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí resolvemos muchas de las preguntas que nos hicimos al principio. Por ejemplo, en el versículo 1 podemos saber quién es yo. ¿Se acuerdan? Dijimos yo, ¿quién es? Es claramente Jesús, alguien muy importante. El hombre, el Señor más importante de toda la Biblia. También vemos claramente el mandato del Señor. Y vemos claro que el Señor no me está mandando a gritar como loca, buscando, llamando, pidiendo, sino que me está haciendo una invitación a ser persistente en mi vida de oración y buscar la santidad y las cosas espirituales del Señor primeramente. También podemos ver la fidelidad de Dios representada en cada promesa que nos muestra cómo actuará Dios si somos persistentes en esta oración. Y vemos también el carácter de nuestro Dios. En los últimos versículos vemos afirmaciones que nos muestra Jesús cómo es nuestro Padre. Por último, veamos algunas aplicaciones. La primera, algunas aplicaciones que yo encontré, tal vez ustedes encuentren otras. Recuerden que dijimos que había una sola interpretación del texto, pero que habían muchas aplicaciones, así que cada una puede encontrar. Yo traje unos ejemplos que encontré yo mientras lo estudiaba. El primero, encontré un llamado a la oración y la reflexión, y me surgieron ciertas preguntas. ¿Estoy orando? ¿Cómo lucen mis oraciones? ¿Estoy siendo persistente? ¿Estoy siendo reverente? También encontré el llamado a evaluar mis prioridades en la oración. Y también saqué algunas preguntas de reflexión. ¿Tengo en orden las prioridades en mi vida de oración? ¿Estoy orando más por lo espiritual que por lo temporal? Y por último, ¿podemos y debemos orar en todo tiempo? Eso encontré yo. ¿Qué tal si en lugar de ver la tele mientras doblas la ropa o cualquier otra actividad de la casa, más bien escuchas música, una prédica o la aplicación en tu celular que te lee la Biblia? Sería excelente si pudieras cultivar hábitos saludables que te edifiquen o que nos edifiquen.